Hola amiga, hola amigos. Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Poneros cómodos, que empezamos. Esto es Amiga Hablemos, el podcast donde nos sentamos con un cafecito O con un vinito. a hablar de aquello que pensamos, sentimos o hemos callado durante demasiado tiempo. Sin filtros, sin juicios, con muchas risas y destapando alguna que otra verdad incómoda. Porque hablar entre amigas siempre sana. Bueno, empecemos. Hoy os queremos hablar de cómo pequeñas acciones diarias pueden cambiar nuestras vidas. Sí, hablamos de esos hábitos que parecen insignificantes, pero que es que luego a largo plazo se notan muchísimo. Yo soy Luna, soy mujer, soy amiga, soy maestra y soy mamá. Yo soy Ana, soy mujer, soy amiga, soy mamá gatuna y también soy maestra. Bueno, como decía Ana, os vamos a traer, queríamos hablar de esos pequeños cambios que sostenidos en el tiempo suelen ser muy efectivos, al menos mucho más efectivos, de cambios de golpe, ¿no? Ahora cuando normalmente siempre que hacemos, o sea, cuando termina el año, queremos ponernos retos, ¿no? Este año voy a ir al gimnasio 4 veces por semana y antes no ibas ninguna. O sea, este año lo que voy a hacer es empezar a caminar todos los días 1 hora y no caminabas. En lugar de ponerte ese reto, ¿no? De todos los días, pues si nunca has ido al gimnasio, apúntate a una clase. Si nunca has caminado, pues venga, todos los martes por la tarde voy a salir a caminar 1 hora. Pero muchas veces tendemos a hacerlo grande y eso es muy difícil que lo consigamos mantener en el tiempo. En cambio, si hacemos pequeñitos hábitos, se consigue mantener en el tiempo. Sale mal. Hay un libro que yo creo que es como el libro por excelencia, que es el de Hábitos Atómicos. Y yo me acuerdo que ese me lo leí hace tiempo y como que lo he tenido que volver a recuperar para poder apuntar algunas cosas que es justo de lo que estabas hablando. Este libro como que te da ciertos... no sé si lo has leído. No, pero está en sí, pendientes. y lo conozco, en casa lo tenemos, claro, pero yo no pues, lo he leído, ¿no? Pues es un libro que es como práctico, ¿no? Te da, aparte de la parte teórica, te da la parte práctica. Y yo he recogido aquí algunos tips, ¿no? Digamos, algunos pasos a seguir. Por ejemplo, te dice que habla de la regla de los 2 minutos. Es decir, que para vencer la procrastinación, que es aplazarlo, dice que cuando empiezas un nuevo hábito no debe tomarte más de 2 minutos. Por ejemplo, lo que tú has dicho de lo del gimnasio, si este año te has propuesto ser flexible y dejar de ser un palo, claro, a lo mejor no es que te pongas a tocarte los pies con las manos, con la espalda tal, sino que, bueno, empieza a lo mejor por comprarte una esterilla. Eso ¿no? es. Vamos a intentar ir pasito a paso. Si quieres empezar a leer o tener más comprensión lectora y entender más pues no te leas la Biblia, por ejemplo, Claro, no te leas la enciclopedia, empieza por leerte 10 páginas al día, un poquito. Y de algún autor más fácil, ¿no? Claro, efectivamente, que te sea tal. La segunda parte de la que habla es del apilamiento de hábitos. Es decir, que no crees un hábito de la nada, sino que lo enlaces a otro. Por ejemplo, he leído que la canela es buena para regular los picos de glucosa en sangre en las comidas. Vale, ¿cuándo vas a meter la canela? Pues si no estás acostumbrado a meter la canela en tu día a día, pues intenta hacerlo con otro hábito. Por ejemplo, todas las mañanas me preparo el café en cuanto me termino de vestir y tal. Pues échale la canela ahí. Al café, entonces, claro. Ponte al lado de la cafetera el tarrito de canela para que cuando tú te hagas el café, asocies a echarte canela. Entonces, lo intentas hacer. O, pues vamos otra vez al ejercicio físico. Llego del trabajo y me da una pereza que me muero. Bueno, pues voy a ir al trabajo y en cuanto llegue tengo en el despacho tengo la bolsa preparada para que directamente tenga que ponerme el chándal y a correr. O sea, como facilitarnos, ¿no? Que muchas veces es como, es que para cumplir ese hábito me da mucha pereza porque tengo antes que y entonces es facilitarnos la vida. Efectivamente. Luego, otra cosa que, hablando de facilitarnos la vida, del diseño de tu entorno. Por ejemplo, si tú quieres empezar a beber más agua este año, intenta facilitarte la vida, no de cada 10 minutos voy a beber agua. No, pues a lo mejor cómprate una botella, que la tengas a mano, e intenta tener agua fresquita cada vez que tal. O sea, que te facilites, que lo tengas a mano, que lo tengas a la vista, que puedas acceder a ello fácilmente. Este me encanta, que lo hemos empezado a hacer tú y yo este año, que es lo de registrar nuestros hábitos, el journaling, que es lo que se está diciendo hoy en día, y trata de empezar a registrar todo lo que estás haciendo, no a lo mejor todo, pero por ejemplo, si estás registrando tu ansiedad, registrando si has leído, registrando si has estudiado, si has entrenado, tal, intenta registrarlo, y el libro lo que dice es que intentes no fallar 2 días seguidos a ese hábito. Porque en el momento en que tú fallas 2 días seguidos es como que
se pierde, Se pierde. se desvanece. Entonces, como que intentes ser constante, que si fallas un día no pasa nada, porque Eso es. pues somos humanos, la vida pasa, pero que no intentes hacerlo 2 días seguidos, porque en el momento en que ya lo hagas 2 días seguidos, tu cerebro interpreta que no es importante. Igual que el hábito, que muchas veces pensamos que es difícil, pero tienes que mantenerlo en un tiempo para que ese hábito se convierta en rutina, que es lo que todos queremos. Hay un estudio en el 2010 que se hizo que decía que se necesitaban entre 18 y 264 días para que ese comportamiento se vuelva automático, digamos, ¿no? Pero vamos, que para que el cerebro responda, o sea, que el cerebro lo tenga integrado, digamos, eran como 66 días. Entonces, tú necesitas esos días para que algo se convierta en rutina. Por decirlo así, que son como 2 meses haciéndolo. Pero no hace falta hacerlo a diario. Pero exacto, sí. Todos los lunes voy a pues exactamente eso sí. es, efectivamente. Se También decía el libro que esto creo que lo hemos hablado alguna otra vez, que cuando tú tomas una decisión, ya te conviertes en esa decisión. Es decir, si tú quieres ser o tener un hábito de vida un poco más saludable, intenta cambiar tu vocabulario también, intenta cambiar como esa parte de cómo te hablas y cómo transmites las cosas. Dejar de decir, es que estoy a dieta, porque es que eso es un rollo, o sea, es un rollo, vaya que te lo estás imponiendo. Entonces, no, pues mira, soy saludable, soy una persona que... Sí, como esto. Como esto, porque me gusta, lo que sea. Entonces, en el momento en que tú empiezas a nombrarlo de otra manera, ¿no? A integrarlo. Eso es, tu cerebro también, o sea, tu cerebro creo que seas amable consigo mismo, claro. No te va a hacer sufrir. Entonces, trata de cambiar ese lenguaje porque te va a hacer más fácil, ¿no? El que integres ese hábito. También dice el hecho de que trates de unir aquello que quieres con aquello que necesitas. Y yo, mira, esto yo lo empecé cuando empecé a correr para tener un poco más de resistencia. Yo soy una persona que siempre he tenido mucha resistencia, pero siempre me ha costado horrores. Y ha sido más de cabezonería por otra cosa. Sí. Entonces, yo cuando empecé en el gimnasio, la cinta de correr no me gustaba en absoluto. Pero se me hacía más liviana, se veía vídeos de ratolina en el gimnasio. Sí. Y suelen ser vídeos que no duran 1 hora, pero a lo mejor duran 20 minutos, media hora. Y esa media hora que estás ahí, sé que estoy haciendo ejercicio de manera un poco más inconsciente, pero lo estoy haciendo con algo que me gusta. Claro, que te gusta. Yo también hago lo mismo. Yo cuando estoy en la elíptica es como mi momento de ver una serie. Efectivamente. Me pongo un capitulito. Efectivamente. Entonces, si unes algo que quieres con algo que necesitas, se te hace más fácil, ¿vale? Entonces, el hecho de que tú quieras mejorar algo, en el libro te dice, intenta mejorar un 1% cada día. Que es nada y menos. Pues eso, o sea, empieza por algo pequeño, porque si intentas, pues eso, mover a Mahoma a la montaña, eso que llega un momento en que Mahoma iba a la montaña y la montaña se ríe de Mahoma. Entonces, vamos a intentar hacer las cosas de una manera más orgánica, ¿no? Sí, no tan... Totalmente. Bajar de la luna. ¿Para qué cuernos quiero yo la luna? Empieza por bajar la taza del váter y ya está, ¿sabes? Vamos a ir poquito a poquito. Sí, hablando de todos estos pequeños hábitos, yo antes del año pasado, en el 2025 a finales, vi exacto lo que eran los diarios de registros estos que no los conocía para nada. Y qué chulo, tal, no sé qué. Y a una persona como a mí, que soy casi como muy ordenada, muy estructurada, todo esto le puede gustar un montón. Y entonces decidí hacerme uno yo a mano con lo que para mí consideraba importante o yo quería o como yo lo quisiera. Y luego dije, esto Ana, a esta Ana le va a encantar. Me encantó. Entonces, me encanta. Le regalé uno, como yo le dije, digo, esto es regalo de Año Nuevo, o sea, no es ni de Reyes, ni de Navidad, ni de nada, es de Año Nuevo. Y bueno, ya os lo enseñaré, exacto, y ahí vamos registrando pues nuestras cosas. Tenemos como desde una calificación de qué tal nuestro día y en la misma página vamos a ver cuando termine el año, todo el año, o sea, enero, febrero, marzo, todo el año, y ves así, lo pones de colores y tendrás como una visión general y cada día vas viendo un poco, vas viendo cada o sea, cómo ha ido pasando el tiempo y eso también es como alentador o motivador. Total. Y luego también tenemos el de hábitos, que ese sí que es como mensual, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo pues a ir al gimnasio, beber 2 litros de agua, tal, y lo vamos rellenando y de manera súper visual se va viendo. A mí me parece muy guay. A mí me encanta porque además desde que me lo diste, que fue a principios de año, es como mi momento, es al final del día y bajas todo a tierra. Sí. ¿No? A mí me gusta mucho por eso, porque no solo es poner colorinchis a las cosas que has hecho o las cosas que no has hecho, sino también darle una visión general al día que has tenido y lo escribes. Claro. Y entonces, a mí eso me gusta mucho porque... o sea, vamos a ir un poco también a tocar cosas de la ciencia y también a otras sociedades como la de Finlandia, que los niños, o sea, como que en las familias antes de irse a dormir dedican como 15, 20, 30 minutos a decir qué te ha... Ya no, o sea, porque, por ejemplo, tú en el journal decías qué es lo mejor que te ha pasado en el día. En el día, sí. Pero aquí lo que decían es qué es lo peor que te ha pasado en el día, qué es lo que te ha molestado, qué es lo que te remueve y me lo vas a decir, lo cuentas. Ya a lo mejor cuando eres más pequeño pues sí que tienen ese soporte de los padres, pero luego como que le dan esa independencia. Y los niños lo escriben, es un cuaderno y un papel, lo escriben en el cuaderno y es justo antes de dormir y lo dicen, vale,
yo a mí me ha pasado todo esto, no voy a rumiarlo durante la noche, no me va a despertar durante la noche, lo dejo aquí y en otro momento, cuando yo considere, lo retomo. Pero mientras duermo, voy a dormir y voy a descansar. Y me parecía increíble. Y luego, además... Mira, hay un médico español que se llama Borja Bandera, que a lo mejor algunos lo conocéis, que habla sobre el efecto terapéutico de escribir. Porque te motiva, o sea, porque te desarrolla la creatividad, te afianza la memoria, te reduce el estrés. Es como que todo ese ruido mental lo intentas apaciguar. Entonces, él lo que dice que cuando expresas lo que te pasa con palabras y lo escribes, obligas al cerebro a como a estructurarlo de una manera más lógica. Y además, yo con un amigo que también estuvimos investigando sobre esto, decidimos hacerlo con la mano izquierda. Entonces, ¿qué pasa con la mano izquierda? Yo soy diestra, pero hacerlo con la mano contraria a la que sueles escribir, yo en este caso la izquierda, es como que desbloqueas la parte dormida de tu cerebro. Entonces, le das como una neuroplasticidad que flipas a tu cerebro y acabas haciendo como muchas conexiones y eso te beneficia también. Lo que tú decías de lo de las conexiones sinápticas en un capítulo que grabamos, a mí me parece como muy guay porque dices, vale, no solo estoy reduciendo mi ruido mental, no solo estoy reduciendo mi estrés, no estoy solo asentando mi memoria, la creatividad la estoy desarrollando, sino que encima voy a conseguir ser ambidiestra, estoy dejando todo lo malo que me ha pasado en el día en una parte y además en el journal que tú me regalaste, escribo lo que me pasa, claro, lo bueno que me pasa con la mano izquierda que estoy desarrollando. O sea, es como... Sí, súper. ¿Sabes? A mí es que, claro, es que pone algo así como escribe lo mejor de tu día y tiene que ser una frase porque es un renglón en un A5, o sea, un hueco chiquitito. Yo creo que eso es como muy guay porque cuando termine el mes o el año y poder decir, en plan, cosas súper... Sobre todo porque es que a mí me encanta porque yo pongo, o sea, nuestro día a día no hay cosas extraordinarias. O sea, quiero decirte, no, o sea, yo puedo entender que tal vez si un día nos vamos, yo qué sé, de viaje o pasa algo extraordinario, eso sea... Pero a mí me encanta porque yo tengo apuntadas cosas como ver a Ansika dormir, o me acuerdo que tengo otro momento de que ella se quedó dormida sobre mí y olerla, es que eso me súper encanta. Entonces, como cosas de nuestro día a día, o el otro día que también escribí, de que en el momento de la comida pude ver un capítulo de una serie que me súper gusta con mi pareja. Entonces, eso es como, guau, que esto ha sido lo mejor de mi día, me ha molado muchísimo. Es como cuando estabas en el cole y los miércoles había yogur. A mí eso me hacía feliz, como había visto un yogur. Y entonces es como, jo, qué guay, qué cosas de tu día a día sean como de las mejores cosas sin tener que ser, exacto, que te ha tocado la lotería, te han regalado un coche o te has ido de viaje a Filipinas. No. Es que es verdad. Sí. Y hablando de lo de escribir, también el escribir aumenta tu compromiso al hacerlo. Perdón, creo que está un poco separada. Y tenía otra cosa de... Sí, aquí tenía también de un estudio que es de hace tiempo ya, de 1985, que mostró que el escribir sobre las experiencias personales mejoraba la salud mental y reducía el estrés. O sea, tú lo que has dicho de todo ese ruido, porque es un momento, a mí también me gusta, yo lo hago o por la noche si he conseguido dormir así bien y tal, y si no a la mañana siguiente, y es que es un ratito conmigo. Es que es de autocuidado. Tú, de hecho, en la primera página decías justo eso, de esto es un regalo, es como el autocuidado para ti. Y es que al final el tema de los hábitos no son solo hábitos visibles, físicos como tal, pues de eso, de hacer yoga, ir al gimnasio, sino el autocuidado tuyo, es que nos acabamos olvidando, tanto hombres como mujeres, nos acabamos olvidando y parece que no somos importantes. Sí lo somos, porque al final toda esa rumiación es que se te crea una bola aquí en el pecho que es imposible de digerir al final del día. Bueno, al final del día, al final del mes, al final del año. Entonces, vamos a ser consecuentes de que nuestro cuidado es importante, y si te parece una gilipollez el hecho de meditar, porque yo también lo he empezado este año, a mí al principio decía, si es que ya sé respirar, no voy a estar dedicando, no sé, 15 minutos del día a ver cómo respiro. Bueno, pues es importante, de verdad. Claro. A mí me ha venido porque entre que escribo, entre que leo por las noches también, la meditación, jolín, acabas bajando. Sí, totalmente. Y es un hábito que, pues lo que decía, que al final es como tu identidad. No es que lo hagas, es que lo eres. Totalmente. Y al final forma parte de ti. Forma parte de ti. Y repito, la importancia de crear, de empezar con hábitos pequeños. Exacto. O el de, no, porque me voy a ponerme que todos los días voy a hacer 10.000 pasos. A ver, piensa si realmente vas a poderlo lograr. Porque si te pones un reto que vas a poder lograr, va a ser mucho más beneficioso y sí lo vas a poder convertir en hábito y en rutina. Pero si no, no. O también pasa con el tema del ahorro, ¿no? Que muchas veces dicen, no, lo que voy a hacer es que todos los meses voy a ahorrar 50 euros. Tal vez no tienes esa capacidad de ahorro, ¿no? Pero en cambio, si dices, vale, pues todos los días voy a echar a esta hucha 1 euro. Al final son 365 euros, o sea, al final del año. Entonces, que nos pongamos como retos posibles de cumplir, por decirlo así. Sí, porque luego al final, si no lo cumples, viene toda la culpa, toda la frustración, lo mandas a la mierda, esto no sirve para nada, te fustigas, y es que al final te acabas rindiendo y acabas haciendo
hábitos que no son saludables ni Claro, para ti ni para nadie. totalmente. Entonces, pues eso, vamos a intentar ser consecuentes, vamos a ser adultos, nuestra parte racional, las conexiones sinápticas que estamos creando nuevas, que nos sirvan para mejorar. Y eso que estás diciendo de las conexiones, que es súper importante, porque es que es verdad que, exacto, que crear hábitos hacen que esos que se crea, o sea, un nuevo hábito incorpora un nuevo circuito neuronal en tu cabeza, ¿no? Lo que dices tú de escribir con la izquierda, pues si nunca lo haces, esa conexión ahí no está. Y si lo empiezas a hacer, pues se crea. El tema de escribirlo también es importante, o de escribirlo y reflejarlo. O sea, no, que tú puedes hacerlo a través de un diario, pero lo que estamos hablando de las hojas estas de registro, al final son como unas cuadrículas que tú le pones colorinchis y tal, y ver ese progreso, o sea, ya no solo la memoria, la conciencia que ha dicho Ana, ¿no? Por ese feedback visual que haces de cómo ha ido tu día, ¿no? Sino ver el progreso, a mí es que eso me está encantando y llevamos súper poco, porque al final acaba de empezar el año, por decirlo así, y más cuando estamos grabando este capítulo. Sí. Pero ya te da como, ostras, esto sí lo he hecho, esto no lo he hecho, esto lo he cumplido, esto lo voy a mantener en marzo, tal vez esto no sé. Sí, y sobre todo que hay hábitos que a lo mejor, no sé, no te cuadran en este punto de tu vida por lo que sea, ¿vale? Que a lo mejor tienes, yo qué sé, voy a cocinar cosas saludables todos los días, voy a meditar, voy a leer, voy a estudiar, voy a entrenar, voy a lo que sea y voy a lo que sea. Y a lo mejor no puedes todo a la vez. Entonces, ve paso a paso. Pues en enero tienes que empezar con 3 hábitos. Eso es. Sí, yo me he puesto 3. Por eso digo, en enero me puse 3. Que si luego en marzo ves que ya lo tienes dominado y demás, pues te añades otros 2 o 3. Que no hace falta que sea todos a la vez, ¿vale? Que no deja de ser un progreso, y al final los progresos no son lineales. Eso es. Tienen sus idas y venidas, sus bajadas y subidas, y cuesta bastante. Vamos, pues eso. Totalmente. ¿Vale? Sí. A mí, o sea, yo os recomiendo eso, ir poco a poco, escribiéndolo. Y lo del libro este que hemos hablado de los hábitos atómicos, a mí es que me gustó mucho cuando me lo leí, quizás. De hecho, cuando haciendo este capítulo, preparando el guión, no me lo empecé a leer, pues porque tengo ya lectura, pero me lo volveré a retomar porque sí es cierto que hay cosas que como que en tu cerebro las tienes y hay otras que se te escapan. Y me gustaría volver a retomarlo, yo os lo recomiendo. Yo lo tengo en casa, pues tal vez me lo leo, sí. Sí, porque es algo práctico. O sea, que me refiero que te da como la teoría y cómo llevarlo a cabo, que eso no es solo un tostón teórico de, pues si haces esto, el cerebro te reacciona así, que está muy guay porque lo conoces, pero que te da cómo poder hacerlo y cómo llevarlo a cabo. Entonces, bueno, a mí me parece algo bastante guay. A mí también se me ocurre que un hábito que todo el mundo podría empezar a implantar, a incorporar en su vida, en su rutina, en su día a día, es todos los martes escuchar Amiga Hablemos. Sí. Y si no son los martes, esa semana, todas las semanas, un capitulito que antes eran un poquito más largos, ahora lo estamos haciendo un poco más cortos para que sean más asequibles. Para que nos pongáis en la elíptica. Exactamente. A lo que te estás en la elíptica o echando una carrera o paseando, te pones ahí media horita y súper. Sí, efectivamente. Yo creo que como hábito de este año 2026 es buenísimo. Bueno, y en 66 días el hábito ya lo tendréis creado y os habéis pasado la temporada. Y ya de camino al curro, o sea, de hecho lo programamos por la mañana porque es cierto que de camino al curro mucha gente nos escucha. Efectivamente, y aquí en Madrid, que anda, que no hay atascos, pues media hora lo tienes asegurado. Así que escuchadnos ahí y alegraros un poco el camino, chicos, chicas. Bueno, pues hasta aquí nuestro capitulito. Contarnos, dejarnos escrito, por favor, qué hábitos soléis tener vosotros, que esto nos gusta mucho, o si tenéis un diario de registro, un journal, algo así, dejárnoslo escrito, que nos gustaría saberlo. Como decía, creo que era una influencer aquí española, compartir es de guapas. Entonces, si nos compartís, pues así también bicheamos entre todos y todas que podemos mejorar. Eso es. ¿Vale? Pues nada, bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos, seguirnos, compartirnos. Adiós. Y nos vemos al siguiente. Hasta luego, chicos, chicas. Te quiero, amiga.